No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 22. Por mucho que no me guste, también son mi primer paso real para obtener una base de poder mágica, explicó. Tener a la familia Fujimura para apoyarme es definitivamente útil, pero tener un mago experimentado como Louvre vinculado a mí el servicio trae sus propias ventajas. Fujine asintió. Sí, sinceramente, creo que el abuelo estaría de acuerdo con tu decisión aquí, respondió y él giró la cabeza para mirarla. Quiero decir, tener más opciones siempre es útil cuando se trata de conseguir algo, sin importar lo que sea. Él asintió. Raiga había dicho que a veces tienes que trabajar con aquellos que no te gustan para hacer un bien mayor. Por supuesto, estaba la cuestión de cuánto podría ganar realmente con la lealtad forzada del Louvre. El Louvre tenía información privilegiada con la torre del reloj. Al menos sabía que Louvre podía crear y mantener impresionantes wounded fields, ya tenía experiencia con ellos, así que eso era algo de lo que sin duda podría beneficiarse. Oh, sí, todavía quedaba ese castillo en el bosque para mirar, no. Tendría que encargarse de que la gente buscara repararlo. Raiga seguramente conocería a personas que podrían hacerlo. Aunque antes de enviar a alguien para arreglarlo, probablemente tendría que enviar a Louvre allí para desmantelar el campo delimitado que rodea el área solo para asegurarse de que no le pasara nada a la tripulación. Entonces podría ser que el Louvre levantara nuevos campos delimitados alrededor del castillo y dejara el lugar casi oculto. Colocó otro plato de comida frente a Fujine mientras continuaba considerando las opciones que ahora tenía abiertas. XXX acero contaminado XXX y eso concluye mi informe, dijo Kotomine por teléfono. Entendido, respondió la persona al otro lado del teléfono. Que Dios esté con usted, padre Kotomine. Dios sea con usted señor, y sin más preámbulos, colgó. Informar que un pequeño grupo de vampiros había masacrado un hotel local era bastante simple. Con su historial, la idea de que pudiera matar algo así era perfectamente creíble, especialmente si contaba con la ayuda de un mago. Ahora, si hubiera incluido la información de que el grupo era Louvre y sus hijos, sería una historia diferente. Caminó hacia su cama con facilidad. Tan experimentado y hábil como era, todavía era humano y necesitaba dormir. Combinando eso con tener que pasar toda la noche en vela con el fin de asegurarse de que la masacre del hotel se cubriera correctamente, se encontraba particularmente cansado. Aunque se negó a dejar que se notara. Así que hubo una infestación menor, llegó la voz de Gilgamesh y miró al anciano rey. Para ti ciertamente habría sido menor, admitió, sin embargo, para mí fue bastante mortal. Gilgamesh lanzó un TSK de disgusto. Y, sin embargo, vives, respondió el arquero dorado. Parece que permitir que el niño se quede en esta ciudad fue beneficioso para mí después de todo, admitió. El rey dorado le dirigió una pequeña mirada. Así que fuiste salvado por un niño, murmuró Gilgamesh antes de salir de la habitación. Esa fue una interacción bastante problemática. Estaba empezando a aburrir al antiguo rey. Si es así, entonces estaba en un reloj en marcha en este momento. Con suerte, el sumerio no lo asesinaría antes de la próxima guerra del Grial, había tantas cosas que podrían suceder entonces. Lentamente se dirigió a su cama. Ese fue un problema para más adelante. XXX acero contaminado XXX Rin caminó por la calle, tratando de arreglar su apariencia antes de que alguien realmente la viera bien. La noche anterior ciertamente no había sido agradable. Apenas sobrevivió a un encuentro con un trío de apóstoles, vio tanta carnicería y apenas pudo dormir ya era bastante malo. El hecho de que los eventos de la noche anterior también la persiguieron mientras dormía, impidiéndole descansar realmente, solo empeoró las cosas. Quería golpear al menos a uno del trío del Louvre. Con suerte, Emilia no estaría en contra de tal cosa. Hablando de Milla, buenos días, Tosaka, gritó, viéndose como siempre. Maldito sea él y su incapacidad para sufrir la privación del sueño. Buenos días, Emilia-kun, murmuró antes de volver a tratar de despertarse. Te ves como una mierda, dijo sin rodeos.
Cállate, dijo ella, apenas capaz de reunir la energía para responder. Él procedió a hacer lo que ella le había dicho, manteniendo la boca cerrada mientras caminaban por el camino. Al menos por un rato. ¿Tienes una tapadera para tu condición?, preguntó. Y ahora para el próximo capítulo. NRBNQSR Chaos esperó, su forma se retorcía cuando el hambre comenzó a hincharse dentro de él. Era una sensación demasiado familiar. A pesar de los mejores esfuerzos tanto de él como de la serpiente de Akasa, Light of the Beast King era simplemente demasiado primitivo para resistir para siempre. Simplemente deseaba evitar perder por completo su sentido de sí mismo hasta que hubiera completado su objetivo. La puerta se abrió con un crujido y 100 pares de ojos se volvieron hacia quienquiera que hubiera elegido interrumpir su soledad. Era solo un no muerto menor. Poco más que un familiar con un cerebro podrido hasta el punto de que no podía hacer nada más que seguir órdenes. Tal cosa no lo saciaría en lo más mínimo. En su mano había una carta de algún tipo, una que el no muerto procedió a colocar ante él. Extendiendo la mano con un brazo humanoide, procedió a abrirlo y leer. Casi se rió entre dientes. Entonces, Louvre se había encontrado con Emilia Shiro y, en lugar de morir, había optado por firmar un contrato para servir al niño. El mero hecho de que Louvre hubiera sobrevivido a tal encuentro era más de lo que esperaba de su antiguo sucesor. Independientemente, ahora al menos podría serlo oficial. Levantándose de su posición sentada, se dirigió a un único y solitario escritorio y sacó una hoja de papel y un sobre. Pronto, la profecía de la rosa se daría cuenta del individuo que sucedería en su lugar como el 10º cuando la profecía le hablara. XXX acero contaminado XXX así que Tosaka está a salvo, eso es un alivio, continuó Shirou cocinando mientras Fujine hablaba. Sí, ella está bien, respondió simplemente. Se había sorprendido de que Fujine no hubiera estado en su casa cuando regresó durante la noche, pero la escuela era más tarde y ya era bastante tarde. Y a diferencia de él, ella necesitaba dormir. Entonces, Fujine comenzó a decir, su voz insegura, ¿cómo fue tu pelea con esos vampiros? No se siente bien llamar a ese encuentro una pelea, admitió, haciendo que ella lo mirara con curiosidad. Eran una amenaza tan pequeña para mí que podía evitar mis golpes sin problemas. Ella parpadeó. Espera, ¿por qué te retractarías? Ella preguntó. Digamos que podría empatizar con ellos en algún nivel, admitió, incitándola a mirarlo como si acabara de decir algo ridículo. Básicamente fueron enviados aquí para morir en mi contra, su maestro los traicionó, yo puedo empatizar con eso. Miró por unos segundos más antes de darse cuenta. Así que los perdonaste por Kiritsugu, dijo, pero aún así, no mataron un hotel. ¿Por qué los dejarías vivir después de algo así? Les di un ultimátum, declaró, firmen un geas o mueran. Eligieron firmar. Ella parpadeó. ¿Y qué implica exactamente este geas? Preguntó sospechosamente. Ser incapaz de dañar a los humanos a menos que se lo ordene, tener que seguir mis órdenes lo mejor que pueda y minimizar el daño colateral, resumió. Fujine continuó mirándolo. ¿Y supongo que Tosaka inventó el contrato? Preguntó ella y él asintió. Pronto soltó un suspiro de derrota, supongo que eso es probablemente lo mejor que puedes hacer con ellos, ¿no? Él asintió. Sueño inquieto, dijo simplemente y él asintió, tengo que preguntar, ¿estás en contra de que golpee a Louvre y sus hijos? Siéntete libre la próxima vez que los veas, respondió fácilmente y ella asintió. Al menos esa sería una frustración que podría sacar de su sistema. Entonces, ¿tienes algún plan a partir de ahora? Ella decidió preguntar. Sí, dijo antes de quedarse callado. ¿No planeas decírmelo? Preguntó ella, silenciosamente herida por su elección de dejarla fuera del círculo. Tengo algunas cosas que tengo la intención de mantener en secreto, dijo y ella asintió. Ella pudo haber querido que él compartiera todo con ella, pero no compartió todo lo que hizo con él, así que tratar de exigirle que le dijera todo sería hipócrita. En cambio, simplemente soltó un suspiro mientras continuaba tratando de mejorar su apariencia en un intento de ocultar su falta de sueño.
Con el tiempo conseguiría una noche de sueño reparador, pero por ahora solo tendría que funcionar con café y determinación. XXX acero contaminado XXX. La escuela transcurrió normalmente para Shirou, dudaba que Rin lo tuviera tan fácil dado lo exhausta que se veía en el camino. Pero al menos le daría una noche completa sin que ella se diera cuenta de que estaba haciendo algo. Al llegar a casa, inmediatamente se dirigió a la cocina y comenzó a preparar la cena para Fujine. Muy pronto llegó su hermana sustituta y comenzó a comer. No mucho después de que Fuyuki Tiger comenzara a llenarse la cara, Sumire llegó a la habitación, indicando que el sol ya se había puesto. One-chan, quiero visitar el Louvre, dijo y Sumire inclinó la cabeza. Está bien, respondió ella simplemente, ¿cuánto tiempo? Me gustaría ser teletransportado a la entrada de su castillo en lugar del fondo del lago, declaró sin rodeos, lo que provocó que ella parpadeara, y ahora sí es posible. Ella soltó un suspiro antes de caminar hacia él y colocar su mano sobre su hombro. Pronto estuvo de pie frente a la entrada de aspecto ominoso del castillo del Louvre, Noruega, humanos no muertos arrastrándose y caballos no muertos inquietantemente quietos en los establos. Dio pasos firmes hacia adelante, Sumire lo siguió mientras los campos limitados bloqueaban hasta el más mínimo rastro de luz solar. Ella procedió a tomar una respiración profunda y comenzó a estirarse. Este lugar definitivamente se siente cómodo, dijo, con voz relajada. Él la ignoró deliberadamente. Este lugar sería aterrador y frío para un humano, pero eso fue porque fue diseñado para los apóstoles. Su caminar fue fácil mientras recorría los pasillos, observando cómo Louvre y sus hijos se dirigían al último piso y al gran salón en la parte superior. Eventualmente llegó y abrió la puerta, revelando a los tres actualmente arrodillados. Lord Damascus, me disculpo por la falta de hospitalidad, sin embargo, no esperábamos que viniera tan pronto, habló Louvre, su tono no ocultaba ninguna sensación de miedo. ¿Fue porque pensó que tenía una oportunidad aquí? ¿O simplemente reconoció que no tenía intención de matar al hombre? Probablemente lo último. Necesito tu ayuda con un asunto en Fuyuki, dijo sin rodeos, haciendo que el apóstol asintiera en respuesta. Por supuesto, señor, estoy a su disposición, respondió el apóstol del lago. ¿Necesitas nuestra presencia? Preguntó la hija de Louvre, su voz teñida con un toque de miedo a diferencia de su padre. Haz lo que necesites para desmantelar el campo delimitado, ordenó Damascus, haré que Yakuza venga más tarde para modernizar el edificio. ¿Modernizar? ¿Tú, deseas modernizar el edificio? Ahora estaba cauteloso. Damascus lo enfrentó, su expresión en blanco. Al menos quiero una cocina con electricidad y gas, declaró la bestia de espadas. ¿Por qué necesitarías algo así? Preguntó, la confusión destrozando su mente. Porque podría tener visitas, respondió Damascus sin dudarlo, además, cocinar es un pasatiempo mío. Louvre parpadeó. Lord Damascus disfrutó cocinando. Él nunca lo habría adivinado. Muy bien, haré todo lo que esté a mi alcance para que este castillo esté a la altura de tus estándares, declaró con firmeza, incluso incluiré un método para que controles los campos delimitados y permitas el acceso a los humanos, ya sea de forma temporal o permanente. Damasco asintió en respuesta. Si puedes hacer eso, entonces eso sin duda sería útil. Haría lo que le pidiera su nuevo amo. Después de todo, cuanto más satisfecho con él estuviera Lord Damascus, mejor sería su no vida. XXX acero contaminado XXX Sumire holgazaneaba en la sala de estar de Shirou mientras continuaba bebiendo. Habían pasado algunas horas desde que Shirou se había ido con el Louvre y Taiga se había ido para recuperar el sueño de la noche anterior. Lo que significa que estaba completamente sola, abandonada para revolcarse en su bebida. El sonido de la puerta abriéndose llamó su atención y pronto Shiro estaba de vuelta en la habitación. Así que, dejaste el Louvre donde quiera que lo enviaste, dijo, ganándose un asentimiento del chico. Tengo otro favor que pedirte, dijo y ella soltó un suspiro. Está bien, ¿qué es esto? Ella preguntó. Louvre cree que su maestro le informará a Hortenrose sobre su estado actual, comenzó Shiro y ella asintió, eso tenía sentido, y quiero que haga algo con un castillo que encontré en el bosque, así que puedes teletransportarlos a todos.
sus cosas a este castillo? Sumire parpadeó en respuesta. Shiro estaba planeando apoderarse de un castillo en el bosque para que sus propias fuerzas comenzaran a congregarse. Ciertamente estaba creciendo rápido. Claro, simplemente no esperes que se haga en una sola noche, respondió ella, después de todo, necesito cuidar mis entrañas cuando me teletransporte. Shiro asintió. Gracias, dijo, entonces, supongo que tengo que llevarte allí, ¿no? Ella asintió. Sí, además, me debes más sake después de que esto termine, declaró. Bueno, haré los arreglos para que una cantidad considerable sea transferida al castillo cuando esté reparado y habitable, dijo. Ella asintió. Él no la jodería en este asunto, al menos era predecible así. Bueno, supongo que cuanto antes vea este lugar, antes podré conseguir más alcohol, dijo mientras se levantaba de su cojín. Él simplemente asintió antes de salir de la casa. XXX acero contaminado XXX Sumire miró el castillo que se alzaba ante ellos. Era bastante grandioso, aunque todavía palidecía en comparación con los castillos de la mayoría de los ancestros. Sin embargo, definitivamente se veía mejor que su castillo y Shiro tuvo que comenzar en alguna parte. Esto es todo, dijo el chico con un cuerpo de cuchillas, y ella asintió mientras Louvre salía del castillo con un propósito sólido. Me disculpo por no estar aquí para saludarlo, señor. No, el Louvre solo es suficiente, declaró. One-chan, ¿serías tan amable de teletransportarnos de regreso a Fuyuki? No pretendo faltarle el respeto a mi pregunta, intervino la hija, pero, ¿por qué sigues refiriéndose al 21º de esa manera? Porque ella exige que lo haga y ella es la que puede teletransportarse, respondió Shiro sin dudarlo, ganándose un pequeño puchero del ser más viejo del castillo. La hija simplemente parpadeó con total confusión. Ahora, si no te importa, One-chan, ¿podrías teletransportarnos a mí y al Louvre de regreso a Fuyuki? Bien, bien, y la borracha procedió a colocar sus manos sobre el hombro de él y de Louvre. Rápidamente regresaron a su casa. Así que ese es el vampiro que atacó a Tosaka, interrumpió la voz de Fujine mientras miraba la barba de chivo que llevaba Apóstol. ¿Y esta mujer es? Preguntó Louvre. Mi hermana sustituta, respondió sin rodeos, la conocí años antes de conocer a Sumire. Louvre asintió. Ahora, mencionaste que me necesitabas para algo, dijo el coleccionista de códigos místicos. Shiro asintió. Sí, está ubicado fuera de la ciudad, declaró, lo que provocó que el apóstol frunciera el ceño. Sígueme. Louvre asintió cuando Shiro procedió a salir de la casa. Louvre lo siguió justo detrás de él. XXX acero contaminado XXX Louvre fue ciertamente curioso. No le tenía miedo a Damasco a pesar de su evidente nivel de poder. El chico había elegido salvarlo a él y a sus hijos en lugar de destruirlos después de todo. En todo caso, estaba más asustado de cómo reaccionaría Hortenrose al enterarse de que había perdido uno de sus peones. Mientras caminaba por el bosque, sintió que lo invadía una sensación de aburrimiento. Hasta el momento nada importante estaba sucediendo. Después de lo que probablemente fue una hora, lo sintió. Un campo delimitado se apoderó de él y se puso tenso. Hay un castillo abandonado en el centro de este campo delimitado, dijo Damascus, fue donde luché contra el caos. Él asintió. Un castillo abandonado. Ya veo, dijo, así que deseas que derribe el campo delimitado, repare el castillo y construya nuevas protecciones para él. Era obvio ahora que tenía toda la información. Bueno, derriba el campo delimitado y construye nuevas protecciones, dijo la bestia de espadas. Tengo un grupo de yakuza a mi mando, por lo que probablemente podrían organizar las reparaciones una vez que se elimine el campo delimitado. Él asintió. Eso era perfectamente factible. E incluso había algo que podía ganar con eso. Si se me permite ser tan audaz, dijo, haciendo que su nuevo maestro lo mirara, mi maestro anterior puede informar al señor de Witewin de mi situación actual. ¿Sería posible que me reubique en este castillo? Lord Damascus inclinó la cabeza. Supongo que no dolería, respondió después de unos segundos.
Gracias por su comprensión, dijo, sus nervios se calmaron un poco con eso, mis hijos si no muertos pueden reconstruir el castillo si es necesario, probablemente ahorrará algo de riqueza a sus conexiones con Yakuza. Damasco asintió. Muy bien, me encargaré de que Sumire los teletransporte a todos aquí, respondió Damascus, pero comprende, si alguno de tus muertos vivientes daña a algún humano en esta área, lo trataré como si te estuvieras aprovechando de ellos. Louvre asintió. Sus muertos vivientes eran poco más que una extensión de sí mismo, por lo que tenerlos como presa de los humanos violaría el Geas de todos modos. Lentamente continuó siguiendo a Damasco hasta el lugar. Finalmente lo vio. Abandonado de hecho. Que los alimentaba. Campos delimitados que eran letales para la mayoría de los humanos y destrozarían a la mayoría de los apóstoles, pero serían inútiles contra la bestia de espadas. Entendió exactamente por qué Chaos se había interesado tanto en el chico ahora. Había asumido que el chico era demasiado joven, demasiado inexperto y demasiado débil para importar, pero en cambio se había encontrado con un monstruo que merecía estar entre los 27. Louvre sabía que aún no era digno del título, para compensar esa falta de poder, había recopilado códigos místicos y usó a sus hijos para aumentar su poder hasta el punto en que podía enfrentarse a los más débiles de los ancestros en pie uniforme. Pero Damasco no necesitaba eso. Todo lo que necesitaba era analizar algunos códigos místicos y estaba listo para comenzar. Lo suficientemente potente como para estar por encima de los rangos inferiores. Buscó a tientas en su taller, escogió todo su trabajo y comenzó a arreglarlo, prepararlo para el transporte para que pudiera archivarse fácilmente al llegar al nuevo castillo. Era poco probable que Lord Damascus le prohibiera establecer un taller después de todo, el chico ya había mostrado su voluntad de pasar por alto algunas cosas. Además, se suponía que debía ayudar a dar clases particulares a ese joven mago después de todo, ¿cómo lo haría si sus propias habilidades se atrofiaran debido a que se le prohibió un lugar para practicarlas? XXX acero contaminado XXX Shirou se sentó en la entrada en ruinas del castillo. Era extraño estar de vuelta aquí. Todavía podía recordar haber sido perseguido por el ancestro del 10º apóstol muerto a través de los mismos pasillos del castillo, aunque se había entregado demasiado rápido para darle una cacería adecuada a la masa del caos. ¿Cómo sería una revancha entre ellos? Dudaba que fuera tan unilateral ahora que tenía todos estos códigos místicos almacenados en su mente, pero era probable que todavía careciera de los medios para destruir el caos. Sumire y Louvre se habían ido hacía horas, pero eso no lo sorprendió. Después de todo, estaban organizando un castillo mucho más grande que este. En silencio, se preguntó cuánto se traería. Sabía que Louvre tenía un taller lleno de tomos, pergaminos y todo tipo de artículos diversos de naturaleza mística, junto con docenas de muertos vivientes, tanto humanos como equinos, deambulando por la zona. También era poco probable que Sumire realmente ayudara, en cambio, era más probable que holgazaneara y bebiera. Luego estaba el asunto de las extensas reparaciones y modernización que tenía la intención de hacer en el castillo. Las cosas que eran factibles de arreglar para el Louvre y sus fuerzas podrían ser hechas por ellos y reducir la cantidad de trabajo necesario para pagar, pero la modernización definitivamente no fue para ellos. Sabía que tampoco se mudaría el castillo en el corto plazo. Prepararlo era necesario, pero hasta que dejara la escuela y dejara el ojo público no iba a dejar la residencia de Emilia. También haría lo que pudiera para tratar de mantener su naturaleza como apóstol separada de su posición final dentro de una familia yakuza. Con suerte, algún día podría fusionar ambos lados, pero no podía hacerlo hasta que la torre del reloj y la iglesia se dieran cuenta de que no tenía intención de ser su enemigo. Se levantó de su posición sentada cuando vio a Sumire regresar con Louvre y sus hijos a cuestas, todos sentados en un carruaje tirado por un par de caballos muertos vivientes, mientras un muerto viviente al azar se sentaba en el asiento del conductor. Las puertas del carruaje se abrieron y apareció Louvre. Lord Damascus, me disculpo si este medio de transporte le desagrada, comenzó a decir Louvre. ¿Por qué me disgustaría? Preguntó sin rodeos, es más eficiente que traer todo poco a poco. Louvre simplemente asintió.
Era realmente obvio lo maltratado que estaba en realidad por sus antiguos superiores. Louvre, entiende esto, decidió decirlo sin rodeos, no soy Hortenrose. No me importa lo que hagas, siempre y cuando no dañes a nadie que no lo merezca. Puedes dejar de disculparte por cada pequeña cosa. Louvre simplemente asintió. Entendido, señor Damasco, respondió con una reverencia. ¿Cuánto tiempo tomará erigir los campos delimitados alrededor del castillo? Preguntó. Es probable que tome algunas semanas, e incluso entonces no estarán completos, admitió el apóstol con una mueca. Hay muchos que deben configurarse y algunos de ellos requieren alineaciones astrológicas específicas. Él asintió. No tenía sentido exigirle que los apurara, después de todo, solo daría como resultado una serie de protecciones deficientes. ¿Pueden tus hijos supervisar la transferencia de todo desde tu castillo? Preguntó, ganándose un asentimiento del hombre. Entonces me gustaría que comenzaras con los Bounded-Fields, cuanto antes se instalen la mayoría de ellos, mejor. Entendido, Lord Damascus, respondió Louvre antes de volverse hacia sus hijos. Hija, quiero que continúes organizando la transferencia de recursos entre castillos. Comienza con los muertos vivientes. Hijo, quiero que comiences con las reparaciones del castillo. Comenzaré a erigir las protecciones necesarias para este castillo de inmediato. Sí, padre. Ambos niños dijeron antes de comenzar con sus respectivas tareas. Ahora, Lord Damascus, necesito que decidas qué habitación actuará como el eje central para los campos delimitados y los controles, dijo Louvre. Shiro analizó el castillo una vez más antes de tomar su decisión. El cuarto dormitorio en el ala izquierda del segundo piso, dijo, ganándose un asentimiento del apóstol en respuesta antes de que Louvre procediera a irse. Voy a suponer que debo quedarme aquí y ayudar a la pequeña señorita con su tarea. Sumire preguntó, su voz claramente infeliz. No lo olvides, obtendrás una habitación llena de alcohol con esto, le recordó, haciendo que su rostro se torciera en una sonrisa ansiosa. No te atrevas a olvidarlo, dijo antes de volverse hacia la hija. Está bien, solo dime cuándo es el momento de irme. La hija asintió y tragó saliva nerviosamente. Voy a regresar a casa, necesito arreglar algunas reparaciones con Raiga y prepararme para la escuela, afirmó. Espera, ¿escuela? La voz de la hija era incrédula. Sí, respondió sin más aclaraciones. ¿Por qué vas a la escuela? Ella preguntó. ¿Por qué tengo esa edad?, dijo, sin saber por qué estaba tan sorprendida. Ella solo lo miró fijamente en respuesta. Tú eres un apóstol, afirmó. Entonces, ¿por qué estás perdiendo el tiempo con algo como la escuela? Ella preguntó. Se encogió de hombros. Mi tutor legal es un maestro allí, dijo simplemente. Además, todavía existo dentro de los registros públicos, por lo que generaría dudas si dejara de ir de repente. La hija solo parpadeó antes de soltar un suspiro y murmurar. Pensar que fuimos vencidos por algo como esto. Para aclarar, analizo estructuralmente todo dentro de media milla y puedo leer los labios, afirmó, haciendo que la chica parpadeara antes de hacer una mueca. Mis disculpas, señor Damasco, dijo, obviamente nerviosa por la noticia. Solo pensé que te gustaría saber, dijo él y ella asintió. Adiós, iré a verte más tarde. Tanto la hija como el hijo asintieron y él procedió a dar la vuelta y dirigirse a casa. Las cosas definitivamente se iban a poner interesantes por aquí. Es cierto que preferiría mantener a Louvre y su familia lejos de Fuyuki, pero si Hortenrose podía perseguirlos por sus lazos actuales con él, entonces no era justo obligarlos a permanecer en algún lugar donde el ancestro supiera que estaban ubicados. XXX acero contaminado XXX Taiga entró en la casa de Shiro una vez más, clamando por sustento. Buenos días, Fujine. La voz de Shiro atravesó tanto su hambre como el aroma de la deliciosa comida, cuando procedió a tomar asiento y comenzar con su comida de la mañana. Rápidamente llenó su estómago, antes de que algo comenzara a inquietarle en el fondo de su mente. Shiro, ¿dónde está el borracho?, preguntó mientras finalmente procesaba lo que estaba mal. Ella en realidad está trabajando para variar, respondió él y ella parpadeó.
Louvre fue derrotado por Alefra Mascus y se vio obligado a contratar a Ungeas para que lo sirviera. Así que Damasco no solo había hablado con la princesa negra y lo había despreciado, sino que ahora también estaba robando a sus propios subordinados. La situación estaba clara. Damasco, aunque no se había declarado formalmente parte de la facción de Altrouge, se había unido. Honestamente, la princesa negra pensó que él no vería a través de tales travesuras. Tomó un respiro profundo. No era necesario que respirara, pero fue una acción que lo ayudó a calmarse. Después de todo, no sirvió de nada quitarle la cabeza al mensajero. «Vete», ordenó, haciendo que el patético espécimen saliera de la habitación. Después de todo, incluso el más débil de los vampiros tenía usos, y transmitir mensajes entre aquellos con poder real era bastante fácil. Ciertamente habría una consecuencia de este evento. Su facción se estaba debilitando y la facción de su oponente estaba creciendo en fuerza. Para empeorar las cosas, Chaos había elegido hacer de este niño su heredero en caso de que cayera. Si tal asunto sucediera, entonces sería un ancestro más del lado de Altrouge. Ya era bastante malo que tuviera el primero, pero tanto con Stroud como con Svelten tenía un poder increíble. Chaos era su principal ejecutor que en realidad podía enfrentarse a cualquiera de esos dos. Solomon podría haber inclinado la balanza, pero estaba demasiado ocupado jugando con la iglesia, mientras que Blackmore se negaba a participar en política, preocupándose solo por su hechicería. Fue irritante. Tendría que hablar con Chaos sobre cambiar a su heredero nuevamente. La idea de que uno de los secuaces de Altrouge ascendiera era repugnante. Debería detener sus juegos y, en cambio, sentarse y permitirse convertirse en anfitriona de Crimson Dawn. Pero en cambio, ella desperdició todo su tiempo obstruyéndolo en cada paso del camino. Tomó otra respiración profunda. Cálmate y formula un plan de ataque. Ese era el curso de acción correcto a tomar en esta situación. Chaos ciertamente sabía más sobre Damasco que él, el antiguo alquimista no tendría ninguna razón para cambiar su sucesión si no lo hiciera. Era hora de ponerse en contacto con el 10º. Aprendería lo que pudiera sobre el sucesor de la botella de agua y haría que el niño comprendiera el error de sus caminos. XXX acero contaminado XXX disculpa, ¿te escuché bien? Altrouge preguntó a través del orbe de comunicación cuando Svelten le dio información que no esperaba. Alefra Mascus supuestamente derrotó a Louvre y lo tomó como súbdito, dijo Svelten, su acento todavía obviamente italiano a pesar de todos sus viajes. Permitió que una pequeña sonrisa adornara sus labios. Oh. Así que Torafim ha perdido uno de sus peones, bien, dijo. Siempre era divertido cuando Hortenrose perdía un activo. El hecho de que supiera que Shirou nunca se alinearía con Hortenrose solo hizo que las cosas fueran aún más divertidas. Infórmame si Hortenrose intenta hacer un movimiento, ordenó, ganándose un movimiento de cabeza de su caballo. Por supuesto, princesa, dijo, su tono fácil pero peligroso, desea que reinicie mi búsqueda de Damasco dado este cambio de situación. Ella sacudió su cabeza. No, te puedo garantizar que no se unirá a alguien como Torafim, respondió ella sin dudarlo. Entendido, entonces continuaré con mis observaciones, adiós, y con eso, la conexión se cortó y la habitación quedó en silencio. Se frotó la barbilla antes de activar el orbe una vez más. Tomó varios minutos pero finalmente el orbe fue respondido. Ah, princesa negra, debo admitir que no esperaba volver a verte tan pronto, la voz de Van Fem era tranquila. Apreció en silencio el hecho de que el viejo hombre de negocios había terminado su lealtad a Hortenrose después de que salió a la luz cuán diferentes eran sus prioridades. De hecho, tengo una petición para ti. Quiero que le informes a Emilia Shirou que Hortenrose está actualmente en pie de guerra por cortesía de perder a un subordinado, dijo fácilmente. Por supuesto, aunque espere que se le cobre una pequeña tarifa a su cuenta, respondió. Eso era algo en lo que podía confiar. Él fue honesto. ¿Cuánto cuesta? Unas míseras 100 libras esterlinas, declaró. Ella asintió en aceptación negándose a mostrar su disgusto. Vaya timo.
Tendría que conseguir el número de teléfono de Shirou la próxima vez que se vieran, sería mucho más barato que ir a través de Van Femme incluso con tarifas internacionales. Pero ella era la princesa negra. Cosas tan miserables como esa deberían pasar desapercibidas dado el papel que estaba desempeñando. Muy bien, solo asegúrate de que reciba el mensaje, dijo. Por supuesto, reconoció Van Femme, ¿hay algo más que pueda hacer por ti? No gracias. Construir una facción. Fueron esos pensamientos los que plagaron su mente a lo largo del día escolar. ¿Qué tan aterrador era realmente en este momento? Sabía que accidentalmente había traumatizado a Fujine, derrotado casualmente a 3 apóstoles, era lo suficientemente peligroso como para que Sumire no quisiera que peleara con Rita y ahora lo acusaban de formar una facción. Cuando se resolvió así, comenzó a ver por qué otros pueden estar preocupados por él. Al llegar a su casa, procedió a entrar con facilidad. Esta noche regresaría con el forjador de espadas y continuaría con sus lecciones en el arte de la forja. En silencio, consideró intentar implementar algunas técnicas y rasgos que había registrado antes de descartar ese pensamiento. En este momento, solo se concentraría en comprender los conceptos básicos, dominar las técnicas necesarias para forjar una espada normal. Una vez que los dominaba y lograba hacer una hoja casi perfecta, entonces comenzaba a agregar más elementos místicos a su proceso de forja. Tenía mucho tiempo después de todo. No lo hizo. Así es, estaba en un temporizador, no. ¿Cuánto tiempo antes de que su origen lo consumiera por completo? No podía decirlo. Pero aprender sobre el proceso de forjado no podría hacer daño, ¿verdad? Y además, quizás estar completamente consumido no sería tan malo como él suponía. Al llegar a su sala de estar, no se sorprendió al ver a Raiga sentado a la mesa, el hombre había estado esperando allí después de todo. Hola abuelo, dijo mientras se dirigía a la cocina, ¿te quedarás a cenar? No, gracias Shirou, dijo el jefe de Yakuza, estoy aquí para transmitir un mensaje. Shirou volvió toda su atención hacia Raiga en respuesta. ¿Qué es? Preguntó. Van der Stam no dijo que la señorita Brunstad quería informarle que Hortenrose estaba en pie de guerra debido a la pérdida de algunos subordinados, dijo el anciano y asintió, supongo que no es sorprendente. Torafim Hortenrose, el 17º apóstol muerto ancestro es el líder de una de las dos facciones principales dentro de los ancestros, explicó, uno de los subordinados de su aliado atacó la ciudad hace un par de días y terminé atándolos a mi servicio. Raiga asintió. Así que asumo que tienes motivos para estar preocupado, dijo el anciano. Todo lo que he oído sobre él es que es el pináculo de lo que debería ser un vampiro, citó, honestamente, no sé cómo me comparo con alguien como él. Raiga asintió una vez más. De todos modos, tengo que pedirte un favor, dijo, haciendo que el hombre levantara una ceja, encontré un castillo abandonado en el bosque, los vampiros que robé de Hortenrose se van a mudar allí, quiero haz que lo reparen y lo renueven. Ciertamente sabes cómo mantenerte ocupado, ¿no es así? Dijo el jefe de Yakuza, su tono divertido. Es solo la forma en que la vida me ha estado tratando últimamente, dijo, de todos modos, pagaré el trabajo, solo necesito que organices todo para mí. En realidad, sería mejor que vinieras conmigo, dijo el anciano, aquí hay una oportunidad de enseñanza de la que podrías beneficiarte a largo plazo. Shirou asintió. Si Raiga pensaba que le vendría bien aprender contratando contratistas para arreglar un castillo, ¿quién era él para negarlo? XXX acero contaminado XXX a ver, soltó un suspiro mientras continuaba lidiando con más y más papeleo. A veces casi se sentía como si no tuviera fin. Probablemente porque lo era. Tarde o temprano, se tendría que completar y contabilizar una nueva pieza de papeleo, luego eventualmente se acabaría otra y así sucesivamente. Pero algunos días fueron peores que otros. Fue cortado de su tedio por el sonido de su teléfono sonando. Hola, habla Laurel Melloy II, respondió, agradecido incluso por el más mínimo descanso. Saludos, Laurel Melloy, tengo algunas noticias si está interesado, parpadeó cuando la voz del señor oscuro del mundo de los negocios sonó por el altavoz. ¿Cuál es el precio? Preguntó.
Unas míseras 10.000 libras, dijo el corredor e hizo una mueca. ¿De qué se trata la información? Preguntó, de ninguna manera iba a pagar tanto por algo de lo que no conocía el tema. Aleph Damasco. Soltó un suspiro. Bueno, aquí está la esperanza de que esto no haya sido una pérdida de dinero de Reines. Bien, tómalo de la cuenta de Archisorte, dijo. Detalles, dijo el corredor, su tono divertido. Weaver soltó un suspiro antes de entregar la información. Tendría que llamar al banco para asegurarse de que no sacaron más de lo que estaba pagando, pero eso podría suceder más tarde. Maravilloso, dijo Van Fen. Ahora, la información que tengo es que hubo un altercado entre Aleph Damascus y el Louvre. Aparentemente, el Louvre ahora está obligado por Geas a servir a Damasco. Weaver se quedó congelado en su lugar. Damasco ahora tenía el poder mágico del Louvre en su bolsillo. ¿Y cómo descubriste esto? Preguntó, sospechando que el hombre se elevaba. Nero Chaos ha cambiado a su sucesor por Damascus, declaró el corredor, citando eso como el motivo del cambio. Él frunció los labios. También se cree que Damasco se está volviendo aún más poderoso a un ritmo acelerado. Apretó los dientes mientras Van Fen continuaba, déjalo demasiado tiempo y es posible que descubras que es demasiado poderoso para derrotarlo tan fácilmente. Weaver se frotó la frente. Esto fue malo, Damasco ya era bastante peligroso. No necesitaba que la bestia de espadas se hiciera aún más fuerte. Pero, de nuevo, todavía era un niño. Se sintió preguntándose cómo reaccionaría la cabeza de Bartomeloy ante esta noticia. No bien lo esperaba. Gracias por esta información, dijo, espero que no planees aprovechar el acceso que te he dado a la cuenta de Archisorte. No me insultes, respondió el ancestro, su tono amargo, estafar a los clientes es una buena manera de perder todos los negocios recurrentes y no soy tan tonto como para hacer algo tan miope. Bueno, parecía que accidentalmente había tocado un nervio relacionado con el apóstol. Mis disculpas, dijo, esperando que el corredor no lo incluyera en la lista negra en el futuro. Disculpa aceptada, dijo el antediluviano, ahora, me despediré, adiós, Lorel Melloy. Adiós, y con eso, colgó el teléfono. Dios, iba a necesitar un trago más tarde. XXX acero contaminado XXX el castillo del caos ciertamente no se veía mejor en este momento. Definitivamente podía sentirlo. La presencia persistente de un verdadero demonio. Lentamente caminó por los pasillos, mirando la forma en que la piedra se deformaba y retorcía. No había duda en su mente, Stroud había estado aquí. Después de todo, eso podría haber sido preocupante, mientras que Chaos era ciertamente poderoso, Stroud podía sobrevivir a cualquiera y atravesar la realidad misma con esa maldita espada suya. La única razón por la que no estaba preocupado era porque el poder que podía sentir en el año tenía al menos 5 días y Chaos le había informado de la derrota de Louvre el día anterior. Lo que significa que Chaos ciertamente estaba vivo. El viejo alquimista también se había negado a responder a su maldito orbe cuando llamó, haciendo que las cosas fueran aún más exasperantes. El tiempo pasó con bastante facilidad, después de unos pocos miles de años de vida, esas tareas domésticas se sienten mucho menos largas que cuando era joven, y pronto se encontró de pie frente a una puerta en ruinas. Al detenerse en la entrada, se volvió y miró dentro. Las masas de ojos y colmillos que lo miraban con avidez lo decían todo. Hola, Nero, dijo, ignorando con calma la forma en que algunas de las bocas babeaban ante su presencia. Apareció un nuevo par de ojos y un rostro procedió a emerger de la oscuridad, su expresión casi adolorida. ¿Por qué has venido aquí, Hortenrose? Preguntó el rey bestia, su tono más irritado que cualquier otra cosa. Te negaste a responderme cuando intenté contactarte anteriormente, dijo, descartando la visita como culpa del alquimista. ¿Y qué hace que hablar conmigo sea tan vital? La masa de ojos y dientes de repente se agitó más. ¿Has encontrado la próxima ubicación de mi presa? Confía en NRBNQSR Chaos para referirse a la princesa blanca como presa. En realidad, estoy aquí por el tema de su sucesor, dijo, manteniendo un tono uniforme, según tengo entendido, lo ha cambiado recientemente.
El aprendiz de Sumire ha alcanzado un estado similar al mío, es natural que ese ser sea elegido como mi sucesor si mi existencia termina, respondió Chaos, sin una pizca de incertidumbre en su tono. Todos sabíamos que Louvre no estaba listo para unirse a nuestras filas. ¿Y exactamente cómo estás tan seguro de que este chico es como tú?, preguntó, provocando que una risa grave abandonara la guarida de las bocas de los monstruos. ¿Por qué me haces perder el tiempo con preguntas retóricas, Witewin?, preguntó el verdugo de los apóstoles. Deja de dar vueltas al tema como un cobarde y dilo. ¿Estaba Chaos acusándolo de cobardía? Sus ojos se entrecerraron ante la bestia salvaje. ¿Te atreves a acusarme de cobardía?, él demandó. Entonces demuéstrame que estoy equivocado, retó Chaos y apretó los puños. No tenía sentido caer en tales burlas. Sus garras pueden ser poderosas en misterio hasta el punto de que podrían dominar la mayoría de los códigos místicos defensivos y dejar una maldición tan profunda que incluso la mayoría de los apóstoles tardaron meses, si no años, en recuperarse de las heridas infligidas por ellos. Podía transformar su cuerpo en niebla o murciélagos tan fácilmente como la mayoría de los humanos parpadeaban. Pero contra Chaos, sus garras golpeaban con la fuerza de un cuchillo de cocina normal y su fuerza, velocidad y transformaciones eran poco más que un método para detenerse. Chaos fue elegido para ejecutar a los verdaderos ancestros por una razón después de todo. Has conocido al chico y quiero saber todo lo que sabes, exigió. Ya no valía la pena mantener las cortesías cuando el caos era una criatura tan sedienta de sangre. Tiene potencial, respondió Chaos, dependiendo de los límites de sus habilidades, es posible que ya sea lo suficientemente poderoso como para estar entre los de nuestra especie. ¿Crees que solo porque derrotó a un apóstol superior podría estar entre los 27? Preguntó, sintiendo repugnancia ante la perspectiva. ¿Oh? ¿No conoces las circunstancias que rodearon su derrota? Chaos preguntó, una sonrisa viciosa adornando sus labios humanos. Se negó a mostrar su preocupación. Que Chaos ofreciera una expresión como esa nunca fue una buena señal. No, simplemente sé que se vio obligado a firmar un Geas para servir a Damasco, respondió con firmeza. Louvre no solo perdió, dijo Chaos, con tono divertido, sino que atacó al niño con sus hijos y su masa. Bueno, esa era una perspectiva preocupante. Louvre pudo haber necesitado el impulso de sus hijos para alcanzar el nivel de ancestro, pero con ambos era al menos tan fuerte como Enance, combinado con Masella era un enemigo formidable para los 5 miembros más débiles. Si Damasco podía derrotarlo en esa condición, eso decía mucho sobre su habilidad. Así que Damasco ganó y luego separó a Louvre de su masa y sus hijos antes de obligarlo a firmar un Geas, resumió. La sonrisa hambrienta que recibió en represalia lo hizo congelarse. Según el mensaje que me envió Louvre, no era una amenaza para el niño que no se molestó en separarlo de sus amplificadores. Una no amenaza. El Louvre fue tan superado por este apóstol que no fue considerado una amenaza. No, eso no podía ser correcto. La bestia de espadas, como se la llamaba, había luchado contra 3 magos y su informe no indicaba ni cerca del nivel de poder necesario para realizar tal hazaña. Deja de mentir descaradamente, ordenó, la idea de que el caos mintiera era un concepto tan extraño. ¿Me acusas de mentir? Chaos sonaba algo sorprendido. Por supuesto que sí. He visto los informes de la batalla del niño con un equipo de magos, no posee ni de lejos el nivel de poder para derrotar tan fácilmente al Louvre, afirmó con firmeza. La sonrisa de Caos volvió. Ah, por supuesto, soy el único de nosotros que realmente entiende sus habilidades, declaró Chaos y frunció los labios. El aprendiz de Sumire tiene una canica de realidad que le permite grabar y reproducir armas cuerpo a cuerpo. Louvre no estaba al tanto de eso y pagué muy caro por esa ignorancia. Hortenrose meditó esa información por solo un segundo antes de que lo golpeara como el puñetazo de la princesa blanca. ¿Estás afirmando que el mero hecho de que Louvre se llevara la masa con él fortaleció a Damasco?
No conozco los límites de su habilidad, por lo que es posible que registrara todas las armas que el Louvre llevó consigo, dijo Chaos, con una sonrisa cada vez más feroz. Si fuera capaz de registrar todo lo que había en el arsenal del Louvre, la próxima parada será la próxima guerra del Grial en Fuyuki para ver si también puede grabar noble fantasmas. Fantasmas nobles. Apretó los dientes, no había forma en esta tierra de que se arriesgara a dejar que ese mocoso incorporara tales armas en su ser. Aleph Damascus moriría antes de la próxima guerra del Grial o interrumpiría ese maldito ritual y mataría al mocoso allí mismo. Él lo garantizaría. Y eso es todo por hoy. Sombra fuera.